todos. Miren, a propósito de la aprobación del proyecto que modifica la ley de residuos sólidos, para decirlo brevemente, y luego de conversar con varios expertos en la materia, ya que esto es un tema muy técnico, muy complejo, uno llega a la conclusión de que este proyecto parece como algo cantinflesco, ni una cosa ni la otra, todo lo contrario. Que no quieren estar con Dios y con el diablo, con una serie de ambigüedades que la verdad, para que en un momento dado la ley se interprete de cualquier manera y de ninguna. Y esto da rabia porque se trata de un tema de vida o muerte para todos. Y da rabia también porque parecería que los legisladores, en este caso los senadores, porque vino del Senado, subestiman la inteligencia de la población. Esto es penoso. Y ya que esto pasa ahora al conocimiento de la Cámara de Diputados y han enviado comunicados, una fundación, por ejemplo, Acción Verde, al presidente de la Cámara de Diputados, es importante preguntarles a los legisladores, ¿realmente ustedes quieren controlar hasta eliminar la producción de plásticos de un solo uso? ¿Realmente quieren impulsar la producción de elementos biodegradables? ¿A ustedes les duele la muerte la muerte de dominicanos y extranjeros residentes en el país en esos meses trágicos de noviembre por inundaciones urbanas repentinas agravadas por la contaminación de plásticos en ríos, arroyos, en las calles, bloqueando el drenaje, bloqueando la salida de agua? ¿Realmente quieren complacer a ese sector? No son todos, no, pero ese sector de la industria que se opone a ese proceso gradual de cambio hacia lo biodegradable. O sea, ¿qué está pasando? Y sabemos que hay industriales y sabemos que hay funcionarios que están en contra de este proyecto de ley. No voy a abundar sobre la posición de la Asociación de Industria de la República Dominicana porque Julio se extendió en esto y lo informó. Básicamente, ellos se oponen a esta modificación hecha sin participación de los sectores que tienen que ver, sin diálogo, dice, lo hicieron rápidamente y se quejan por altísimas multas, penalidades que tendrían que pagar. En el caso de la Fundación Acción Verde, vamos a conversar en unos minutos y puntualmente sobre 3 puntos específicos, 3 propuestas de Acción Verde. Y vamos a conversar con Nelson Bautista para que amplíe sobre esto, pero básicamente las voy a resumir y así la conversación puede ser más puntual. ¿Qué propone Acción Verde? Primero, prohibición de plásticos de un solo uso, que se establezca un plazo de no mayor de 2 años desde la promulgación de la ley para prohibir producción y comercialización de ¿qué? De FON, digo el término que todo el mundo conocemos, sorbetes o calimetes de plástico, palitos o barras de plástico usadas como soportes de caramelos y dulces, bandejas de plástico que le llaman chicharritas, bolsas de plástico y un elemento que utilizan en envases como el PET, y ya nos va a explicar el porqué. También la reducción de envases desechables en organismos estatales. ¿Cuánto demandan las instituciones estatales? Nelson nos hablará de eso. Dice, ellos están sugiriendo establecer un mínimo del 20% que sean empaques renovables o reciclables. Piensen en comedores económicos o Ministerio de Educación, cuánto utiliza de este tipo de productos, hasta alcanzar el 100% de las compras que sean en empaques sostenibles. Y un tercer punto, que él explicará brevemente cómo se va a hacer, responsabilidad extendida del productor, modificar ese artículo 57 de la ley para establecer un valor de recuperación a los plásticos de consumo masivo. Buenos días, Nelson. Buenos días, María Elena, a toda la audiencia de Sol. Gracias, y gracias por aceptar el reto de, en pocos minutos, explicar un tema tan complejo. Y vamos a enfocarnos en la propuesta. Cuando hablamos de prohibición de plásticos de un solo uso, ¿qué está pasando ahora y qué propone esa ley que ustedes han criticado, que han dicho que ha sido superficial, porque quieren algo más profundo y más avanzado? Fíjate, brevemente, lo primero que nos resulta es curioso que estamos coincidiendo parcialmente con la Asociación de Industria en que la ley no fue sometida al consenso para esta modificación. Ciertamente, algunos legisladores, quizás bien intencionados, pensando que estaban haciendo un bien con la modificación necesaria de esta ley, apresuraron el paso. Sin embargo,
hay en ellos un espíritu evidentemente mercurial, o sea, solamente están tratando de incrementar la recaudación y hacer algunos ajustes en la distribución del dinero. En eso coincidimos con la Asociación de Industrias. En lo que no coincidimos con ellos es que se quedan por las ramas. Una debilidad desde que se aprobó esta ley es que gracias a que la Asociación de Industria le dobló el pulso al Congreso, ni siquiera se puso un plazo para la eliminación de los plásticos de un solo uso. Ya la ley va para 5 años y no hay un plazo finito, o sea, no existe en la legislación una fecha límite para esta prohibición. Y el país sabe que es insostenible la emisión diaria de millones de contaminantes no reciclables, no recuperables, que le cuesta al país miles de millones de pesos en su recuperación y que ya ha causado cualquier cantidad de daño desde el punto de vista de la imagen país, cada vez que, especialmente la ciudad de Santo Domingo, la zona costera se llena de plásticos, cuando se tapan los invernales, cuando la ciudad se hace invivible gracias a la inmensa cantidad de plástico de un solo uso que termina en nuestras calles. Eso no está ni en la ley original ni en el proyecto de modificación aprobado recientemente por el Senado. Es así, y ahí los industriales se quejan de que hay unos incrementos en las tasas que se pagan. Todo el dominicano, como dicen popularmente, que tiene el ombligo para adelante y paga impuestos, está pagando un impuesto para el fideicomiso RD Sostenible. A través de la ley se impuso un impuesto y lo que los legisladores están haciendo ahora es tratar de ajustar ese impuesto todavía más. Esto implica, por ejemplo, en el caso de ustedes, los que trabajan en los medios de comunicación, que tienen industrias que a veces generan millones de pesos, sin embargo, no generan tantos residuos. Bueno, por la ley actual se cobra en base a tus ingresos recibidos, no en base a los residuos que tú generas. Y ahí nosotros estamos proponiendo que la responsabilidad post consumo debe ir a parar a quien emite ese residuo. Me explico. El que hace la botellita plástica, el que hace el foam, es el que tiene que pagar por la recuperación de eso, no el ciudadano. Entonces, si un plato foam que no tiene ningún valor para recuperación y reciclable costara 10, 15, 20, 50 centavos, y ese valor, una persona cualquiera sabe que lo vale, lo va a recoger del suelo y lo va a llevar a donde tiene que llevarlo, o una botellita plástica. No es justo que el ciudadano que quiera hacer las cosas bien pague menos a veces que los que emiten estos contaminantes. Ok, sobre la propuesta de limitar el uso de materiales desechables de un solo uso de parte de instituciones estatales, ¿qué está pasando hoy día? Mire, esto es simple. Entre Comedores Económicos y el Ministerio de Educación, solo 2 instituciones. Con el desayuno escolar, el Ministerio de Educación tiene que alimentar cerca de 2 millones de estudiantes cada día. Eso significa que cada día 2 millones de solventes o calimentos pegados en una cajita llegan a las escuelas. Eso significa que cada día cerca de 2 millones de platos foam llegan a las escuelas con los desayunos escolares. Eso significa que cientos de miles de foam llegan por los comedores económicos. Basta con que el Estado responsablemente vaya reduciendo gradualmente cada año. Nosotros proponemos el primer año un 20% de estas compras. ¿Para qué? Para que todos los que quieren hacer las cosas bien y usar envases de papel, de bagazo de caña, de pulpas, etcétera, que son biodegradables, que son compostables, no tengan que pagar 5 y 6 veces más que por usar, por ejemplo, un vaso plástico o un plato de foam, porque es un tema de competencia de mercado. ¿Y a quién le corresponde incentivar eso? Bueno, si el Estado empieza reduciendo sus propias compras de envases no reciclables, de ese veneno que nos está contaminando, entonces habrá más industrias interesadas en producir esos biodegradables, habrá más industrias interesadas en moviendo ese mercado, esa economía circular sería más dinámica y todos pagaríamos menos por llegar a un punto en el que el plástico sea historia pasada, que es a donde tenemos que llegar, de estos plásticos que, como dice muchas veces José Laluz, usted lo consume en 20 segundos y ya se quedan ahí por cientos de años en la naturaleza. Final y brevemente, Nelson, por razón de tiempo, ¿puedes explicar en qué consiste la propuesta de responsabilidad extendida del productor, el valor de recuperación? Mira, como existe en muchos países, imagínate tú, la alcaldía reportó que recuperó 3.5 millones de botellitas plásticas y la cambió por juguetes. Eso debió pagarlo el productor de los plásticos. Si una botellita de agua, de esa que usted se toma, que normalmente no se está reciclando porque por muchísimos factores, básicamente económicos, al productor le sigue saliendo más barato tomar resina virgen que usarla reciclada. Si una botellita de plástico costara, por decirte algo, 50 centavos,
Un padre de familia sin empleo o subempleado recoge 1,000 botellitas en un día y tiene 500 pesos en su bolsillo porque alguien se lo va a pagar. Apuesto que no hubiera una botellita en el Osama, apuesto que no hubiera una botellita en un Inbornal ni en una calle, si eso tuviera un valor de recuperación. Como no cuesta nada, como no vale nada, entonces eso termina en nuestros cuerpos hídricos, en las cañadas, en Guajimía, en el Isabela, en el Osama y peor aún en los Inbornales. Entonces es una irresponsabilidad de nuestros legisladores y a su vez es una responsabilidad del Estado que nosotros vayamos a un camino en el cual, como dice la máxima, el que contamina paga. Don Nelson, deben de dar un ejemplo a este país, dando el ejemplo con eso, no con campañas de cosméticas, de recuperación de plástico que no son efectivas. Don Nelson, si usted se fija también en otros países, especialmente en Europa, sí, especialmente en Europa, usted se fija que también como parte de la botella, y me estoy refiriendo a las botellas plásticas, es la tapa que tiene entre un 10 a un 14% del plástico total. Si usted se fija, la tapa se queda pegada en Europa de la botella. Solamente usted puede tapar una parte. A partir del 2020. De 2020. Para que pueda ser reciclada de forma completa. Para que cuando se despegue usted no tenga un reciclaje de un tipo o un desecho de un tipo y otro desecho de otro. Sí, Nelson puede explicar eso, el material PET. En nuestra carta nosotros estamos especificando que uno de los inconvenientes más grandes que tiene la recuperación de los plásticos en el país es que, por ejemplo, las tapas las hacen de un material, algunos productores, que no se puede mezclar con la botellita porque la contamina y ya no sirve para reciclado para otros subproductos. Pero lo mismo pasa con las etiquetas. O te pongo un ejemplo con los botellones de agua que tan populares se han hecho en este país. La tapa tiene un valor X y el botellón en sí mismo tiene otro valor. Son elementos distintos, hay que separarlos en el proceso de reciclaje, a veces hasta por color. Mientras no estandaricemos eso, la industria del reciclado aquí en este país no será eficiente y seguirá siendo más costoso usar la resina virgen que la reciclada. Entonces eso también hay que normarlo y los legisladores deben de irse al fondo y resolver esos temas técnicos y dejarse andar por las ramas con temas meramente económicos. Gracias, Nelson. Esperamos que como ustedes comunicaron estas propuestas por escrito formalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tengan la oportunidad de explicarlos antes de que la Cámara de Diputados conozca este proyecto. Gracias, Nelson. Gracias. Era Nelson Bautista, coordinador de la Fundación Acción Verde, y en pocos segundos, solamente para aclarar e informar sobre la posición del director de la cárcel La Isleta de Moca, Roberto Hernández Basilio. Recuerden que hubo una denuncia de Compres de que supuestamente había una competencia por drogas y 3 privados de libertad habían estado en el hospital. Entonces, la aclaración que hacen ellos, que no hubo competencia de drogas, pero sí hay un privado de libertad que está en cuidados intensivos con pronóstico reservado, dice intoxicación por sustancias ilícitas, neumonía por broncoaspiración. Insistí en averiguar qué tipo de droga. Me dijeron todavía no se ha determinado. Eso es extraño, porque de acuerdo al tipo de droga, así serán los medicamentos y el tratamiento que pondrán los médicos, pero están en investigación. Me dijeron que suspendieron los supervisores de turno de ese día, están en comunicación permanente con los médicos del Hospital Toribio Bencosme de Moca, y este privado de libertad, que tiene 23 años, que coincide con el nombre que habíamos dado, Edward de Jesús Cruz García, como decía, ha estado en coma, pronóstico reservado, o sea que hay que darle seguimiento a este caso. Y agradecemos a la Dirección de Comunicaciones de Prisiones la rápida respuesta, Julio. Cambio y fuera.